El equipo de comunicadores de Extra Informativo trabaja los 7 días de la semana para llevar a su casa toda la información. Extra Informativo le ofrece cada miércoles las noticias más importantes, los comentaristas mejor informados y los análisis más objetivos. Por eso, Extra Informativo es su mejor elección. Radio Austral, líder en la difusión y promoción de las actividades artísticas, culturales y deportivas de nuestra comunidad. Radio Austral, la radio líder. Usted está en la sintonía informativa de Radio Austral. Pasamos ahora a nuestro informe internacional. El régimen se anota su primera gran victoria después de 5 años de guerra civil en Siria. Más de 1 millar de personas fueron evacuadas de Alepo y habrían alcanzado territorio bajo control de los rebeldes. El Reino Unido se convirtió en el primer país en legalizar la concepción in vitro de niños con ADN de 3 personas, una técnica que se usa para prevenir enfermedades hereditarias graves. Y aunque con retraso, Europa puso a andar su propio sistema de navegación satelital Galileo. Los expertos aseguran que es más preciso que su competidor GPS. Ya en realidad, el líder sirio Bashar al-Assad consolidó su primera gran victoria tras más de 5 años de guerra civil en Siria, y es que hoy se inició la evacuación de los civiles e insurgentes atrapados en el este de Alepo. A través de un video en Twitter, Assad afirmó que lo ocurrido hoy es historia y la situación cambiará en todo el mundo. Según el enviado de la ONU para Siria, que se encuentra esta noche en París, a esta hora 50.000 personas están todavía en Alepo Este. Escuchemos el informe desde justamente esa ciudad con nuestro colaborador Miquel Ayestarán. Silencio en la noche de Alepo. Por primera vez en mucho tiempo no escuchamos explosiones. Este es el alto el fuego que ha entrado en vigor gracias al acuerdo para la evacuación de los barrios del este de la segunda ciudad de Siria, y será necesario varios días para terminar esta operación. Hemos visto la salida de los primeros autobuses del barrio de Ramusa. Se trata de enfermos, heridos y familias que van a la provincia de Idlib, que controla también la oposición armada. Cada convoy de autobuses lleva unas 1.000 personas y a lo largo de esta jornada han salido al menos 3 convoys. Decenas de personas se han juntado en la zona donde los autobuses salen. Despiden con insultos a los evacuados. Los soldados disparan al aire en señal de victoria. Nadie se quiere perder lo que el presidente Bashar al-Assad califica de victoria histórica que cambiará la situación mundial y regional, según un mensaje de vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter. La evacuación es posible gracias al acuerdo a 5 bandas entre Rusia, Turquía, Siria, oposición e Irán. La voz de los iraníes ha sido una de las claves para que la evacuación se retrasara 24 horas. La República Islámica puso sobre la mesa en el último momento la evacuación simultánea de enfermos y heridos de Fua y Kefraya como condición para terminar la ofensiva en Alepo, y lo ha logrado. Estas 2 localidades chiíes de la provincia de Idlib llevan años cercadas por los opositores, e Irán ha conseguido que 4.000 enfermos y heridos puedan superar el cerco en los próximos días. Desde Alepo, Miquel Ayestarán, para Radio Francia Internacional. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana de urgencia a solicitud de Francia para tratar la situación humanitaria en Alepo. En Bruselas, en tanto, los 28 mandatarios de la Unión Europea dieron luz verde a la prolongación hasta mediados del próximo año de las sanciones impuestas a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania, pero más bien como una medida de presión contra el principal aliado del régimen sirio. El ministro de Exteriores británico dijo por su parte haber convocado a los embajadores ruso e iraní para expresar su profunda inquietud por la situación en la ciudad siria de Alepo, reconquistada, como decíamos, por el régimen. Egipto asegura haber hallado restos de explosivos en los cadáveres de las víctimas de la catástrofe aérea del 19 de mayo, cuando un avión de la compañía Egyptair que hacía la ruta París-El Cairo se estrelló, sin que de momento se conozcan las causas. Recordemos que el vuelo, que se precipitó al mar entre Creta y el norte de Egipto, tras desaparecer de los radares con 66 personas a bordo, llevaba a 40 egipcios y 15 franceses. Egipto siempre ha apostado por la pista del atentado, pero los investigadores franceses consideran una posible incidente técnico
volcánico como la causa más probable de la catástrofe. Una de las 2 cajas negras fue encontrada y reveló que se activaron las alertas de humo a bordo y captaron la palabra fuego antes de que se estrellara el avión. La ausencia de reivindicación, además, sostiene la hipótesis francesa de un fallo técnico. Y después de 4 días de juicio, el fiscal francés Jean-Claude Marin estimó que las condiciones para condenar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por una presunta negligencia que originó un importante desvío de fondos públicos cuando era ministra de Economía, no están reunidas. Los jueces habían decidido la realización de este juicio, pero el representante del Estado se opuso. La decisión de todo esto se conocerá el próximo lunes. Y la Casa Blanca, a través de Ben Rhodes, el principal consejero de Barack Obama, atribuyó al presidente ruso Putin la responsabilidad directa de los ciberataques que interfirieron las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, elevando de nuevo la tensión entre los 2 mayores potencias nucleares del mundo. Y David no triunfó contra Goliat. La justicia alemana calificó de improcedentes e infundadas las denuncias que un campesino del norte del Perú interpuso contra el gigante alemán de la energía RWE. Saúl Luciano Yuya reclamaba 17.000 euros a esta empresa para financiar parte de las obras para proteger Huaraz, la ciudad donde reside, y que enfrenta el peligro de inundaciones por culpa del cambio climático causado por empresas como RWE. Noah Walker Crawford pertenece a la ONG German Watch, que apoyó al campesino peruano en esta demanda. Y lo que se tiene que hacer es construir un nuevo dique y un sistema de desagüe para reducir este riesgo. Ese es un proyecto que están planeando las autoridades en Perú. Y lo que pide Saúl Luciano de la empresa es que contribuyan a este proyecto, que va a costar unos millones de euros. El juez de Essen en Alemania dictaminó que RWE no puede ser considerada responsable del peligro de inundaciones porque existen otros contaminantes que emiten gases de efecto invernadero. Por su parte, la abogada de Yuya dijo que el demandante recorrerá la decisión judicial. Y el Reino Unido se convirtió en el primer país en legalizar la concepción in vitro de niños con ADN de 3 personas. La técnica, que se usa para prevenir enfermedades hereditarias graves, permite que el niño, además del ADN normal de su madre y su padre, tenga el ADN mitocondrial sano de una mujer donante. Se trata de una primicia mundial que debió pasar un largo debate ético para hacer realidad, nos lo cuenta Juan Carlos Bejarano, corresponsal en Londres. Pese a las advertencias de algunos científicos en el sentido de que la nueva medida podría abrir la puerta para la creación de niños de diseño o genéticamente modificados, la Autoridad de Fertilización Humana y Embriológica de Reino Unido ha autorizado lo que ya se conoce como bebés de 3 padres. La medida ratifica la reforma legal que se había aprobado en el Parlamento británico en el mes de febrero y que autorizó por una mayoría de 254 votos la fecundación in vitro empleando el material genético de 3 personas diferentes. Esta técnica ha sido desarrollada por el Hospital Universitario de Newcastle y busca ayudar a las mujeres que portan mutaciones en el ADN de su mitocondria, la parte de la célula encargada de proporcionar energía. Las estadísticas muestran que 1 en 10.000 niños sufren enfermedades mitocondriales, con trastornos graves que normalmente llevan a una muerte temprana. En el procedimiento se implanta el núcleo de un óvulo de una madre con ADN defectuoso en las mitocondrias en otro óvulo sano donado por una segunda madre y posteriormente fecundado por el padre. Ante la noticia, el hospital universitario, ubicado en el norte de Inglaterra, pedirá autorización mañana mismo para poner en práctica la técnica. Por esa razón han invitado a mujeres menores de 35 años a que donen sus óvulos para ayudar a mujeres portadoras de mutaciones en el ADN de su mitocondria. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres. Tiembla el gigante estadounidense de la geolocalización GPS porque Europa lanzó oficialmente hoy los primeros servicios de su sistema de navegación por satélite. Galileo, aparentemente más preciso que sus competidores, sin embargo solo unos pocos privilegiados podrán recibir la señal del sistema desde hoy, pues aún está disponible, pero no para todos los dispositivos móviles. Y esta es otra noticia que se produce aquí en Francia, porque la cueva estaba cerrada a los turistas desde 1963. Hablamos de Lascaux, en el sur del país, pero ahora tiene una réplica idéntica que permitirá apreciar pinturas prehistóricas de casi 20.000 años. Rafael Morán. Hace 20.000 años, los hombres de Cro-Magnon pintaron en las paredes de la cueva cerca de 900 animales, caballos, vacas, toros, pero también animales que ya no existen en Francia como bisontes, rinocerontes y mamuts. La finura de los rasgos de los animales, el manejo de la perspectiva, todavía fascinan a los arqueólogos como Jean-Claude. Encontraban los pigmentos en la naturaleza,
Los negros son manganeso, que se encuentra en el exterior, y los rojos son óxidos de hierro, como los amarillos. El estado de conservación de la cueva se debe a que su apertura permaneció obstruida durante miles de años, lejos de la presencia humana. Su descubrimiento en 1940 y su apertura al público ocasionó, sin embargo, daños, por lo que se construyó una primera réplica parcial en los años 80. Sin embargo, la presencia de miles de visitantes también obligó a desplazar esta reproducción, y así fue como nació la idea de otra réplica de la caverna, integrada en un museo de arte rupestre que podría recibir a 500,000 de visitantes al año. La líder social argentina Milagros Sala, encarcelada desde enero en Jujuy, en el norte de ese país, dijo ser víctima de una persecución política y declaró su inocencia al iniciarse hoy un juicio por supuestas amenazas y daños en el 2009 contra el ahora gobernador provincial Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri. Y en Perú, el Congreso, de mayoría opositora, censuró al ministro de Educación Jaime Saavedra, a quien consideran responsable de la posible corrupción en la compra de computadoras para colegios. Era uno de los importantes ministros del gobierno de Pablo Kuczynski. En los nuevos tiempos, estar informado es un deber. Extra Informativo, las noticias del planeta en tu idioma. Extra Informativo, el semanario de habla hispana más importante de Australia. Exígelo cada semana y ten al mundo en tus manos. Extra Informativo, solo la verdad. Algunas de las empresas más conocidas del mundo venden alimentos, cosméticos y otros productos que contienen aceite de palma procedente de plantaciones indonesias en las que los trabajadores sufren graves abusos contra los derechos humanos. Con nosotros, Gerardo Ríos, portavoz de Amnistía Internacional, que denuncia este escándalo. Buenos días, Gerardo. Hola, muy buenos días. Gerardo, ¿a qué se refieren cuando hablan de abusos? Cuando decimos abusos estamos hablando concretamente de trabajo infantil, de trabajo forzoso, de discriminación por género, discriminación hacia las mujeres, de prácticas laborales explotadoras y peligros sistemáticos en el trabajo por falta de protección. A eso nos referimos. ¿De cuáles multinacionales hablan? En el informe se menciona efectivamente a una serie de empresas. Entre ellas hay una empresa española que se llama AFAMSA, que está radicada en Vigo, y luego hay una serie de empresas internacionales muy conocidas. Está Unilever, está Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Kellogg's, Nestlé, Elevance, y está Benckiser, una empresa americana. Estas son empresas que aparecen en el informe porque en la investigación que se ha hecho en las plantaciones de Indonesia se han examinado envíos hechos desde esas plantas hacia los clientes y se han identificado estos. Eso no quiere decir que no pueda haber otras compañías que también están usando aceite de palma, pero estas en concreto se han podido identificar como receptoras de aceite de palma que proviene de las plantaciones en las que se ha realizado el informe. Toda la investigación está hecha en Indonesia. Estas plantaciones, sin embargo, están certificadas por una iniciativa internacional, la Mesa Redonda sobre el aceite de palma sostenible, o sea que hay una certificación. Esto es una de las cosas que pone de manifiesto el informe, ¿no? Existe efectivamente esa certificación, es una certificación voluntaria a la que están acogidas pues empresas y también otro tipo de organismos, ¿no? Incluso algunas ONGs y otro tipo de entidades. Entonces, claro, el informe pone de manifiesto que lo que se ha verificado sobre el terreno indica que el aceite de palma que se está ofreciendo a los consumidores como sostenible por estar acogido a esa iniciativa, pues no es realmente sostenible, porque ha sido obtenido mediante la violación de derechos, como se explica en el informe. O sea que esa certificación no es suficiente. No queremos decir nada muy contundente en contra de ella, pero vamos, los hechos han probado que aceite que se está vendiendo a los consumidores como de origen certificado, pues ha sido obtenido a través de violaciones de derechos humanos. O sea, esa es la realidad. Habría que desconfiar de las etiquetas que indican sostenibilidad e incluso hasta bio, lo que llaman bioorgánico. Bueno, pues sí, habría que desconfiar bastante porque los hechos pues han mostrado una realidad diferente. Es una pena que estas certificaciones
pues no sean más exigentes, mejor auditadas, más estrictas y que efectivamente estén dando como una cobertura a las empresas para poder ofrecer sus productos como completamente sostenibles, sin ser así y sin que eso obligue a las empresas como Vilmar, en este caso, que es la empresa principal que obtiene el aceite de palma, pues adopte medidas respetuosas con los derechos humanos en relación con sus trabajadores. Mi última pregunta, Gerardo, que es más un comentario. Este tema, como en el tema ecológico, parece algo de nunca acabar. Efectivamente, por desgracia, violaciones de derechos humanos y violaciones de derechos laborales, que son los que principalmente se ponen de manifiesto en este informe, suceden en muchos ámbitos y con demasiada frecuencia. Nosotros estamos animando a los consumidores, a los usuarios, a todo el mundo a ir a nuestra página web, donde hemos colgado una ciberacción en la cual queremos pedir a estas grandes empresas internacionales que a su vez hagan presión sobre Vilmar, que es el proveedor principal de aceite de palma a nivel mundial, para que adopte medidas. Es verdad que hay muchas violaciones de derechos humanos, pero queremos ser prácticos, ser eficientes y conseguir que se vayan remediando, que se vayan poniendo coto a tantos abusos. Muchísimas gracias, Gerardo Ríos. Recordemos que usted es portavoz de Amnistía Internacional. El coordinador de la ONU de la Fuerza Humanitaria para Siria, Jan Egeland, anunció este jueves que Naciones Unidas ha sido invitada para verificar y asistir en la evacuación de la población civil en el este de Alepo, específicamente la que se encuentra en el último enclave controlado por los grupos armados de oposición. El operativo consistirá en la salida de heridos y enfermos, además de civiles vulnerables y combatientes. Al concluir una reunión de ese grupo, celebrada en Ginebra, Egeland explicó a la prensa que se trata de un acuerdo alcanzado en conversaciones directas entre las partes en conflicto, pero que no contó con la mediación de la ONU. No obstante, la organización fue invitada en la fecha para vigilar el operativo. Estamos listos para acompañar a quienes son evacuados desde el este de Alepo hasta Idlib, que está controlada por grupos armados y que será el destino final de la mayoría de ellos. También estamos listos para cuidarlos en todo el camino hacia Turquía, si eligen ese país como destino final, dijo el alto funcionario. Jan Egeland confió en que este movimiento culmine con éxito, aun cuando es el quinto intento para llevarlo adelante, después de meses de ataques aéreos e intensos bombardeos que han dejado a vecindarios completos en ruinas y provocado cientos de muertos y heridos. Es la voz de Rodrigo Márquez. Él es un sociólogo chileno que está a cargo de preparar los informes de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, o el PNUD en Chile. Recientemente estuvo en la sede de la ONU en Nueva York para recibir un premio. Un premio fuera de lo común, que reconoce la excelencia de una investigación que lideró en 2012, otorgado por el propio PNUD, porque contribuye a mejorar la vida de la gente. ¿Podrías dar tu nombre, por favor, para soy Rodrigo Márquez, soy el coordinador del Informe de Desarrollo Humano de Chile. En este caso, el informe también aborda un tema inusual, la felicidad de la población en Chile. Lo que hemos venido trabajando como equipo es justamente lo que nosotros llamamos subjetividad, es decir, qué piensa la gente, qué siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos. Esa información es muy importante para los que diseñan las políticas públicas, les ayuda a entender lo que realmente le preocupa a la población, y si la gente no está feliz es porque algo anda mal. Aquí pasamos a otro aspecto desconcertante de esta historia. Los resultados no son precisamente lo que se esperaba e incluso plantean una paradoja. Porque nuestros datos muestran que la gente en Chile está muy satisfecha con sus vidas, si lo miras en el tiempo, cada vez más satisfecha con sus vidas, pero al mismo tiempo está muy crítica de la sociedad, muy crítica del país como tal, de sus instituciones, de la forma en que se organiza la sociedad. Lo lógico sería que si uno está conforme con su vida, también lo esté con las instituciones que generan esas condiciones, pero en el informe de Chile, la sociedad desafía este juicio. ¿Cuál es el origen de esa disociación, digamos? Que mucha gente en Chile, dado el tipo de sociedad que se ha construido, se ve a sí mismo como un luchador solitario y que ha sido capaz de pasar contra viento y marea para lograr sus sueños, pero a pesar de la sociedad, o a veces en contra de la sociedad.
Rodrigo nos explica que pensar de esta manera puede ser peligroso. La gente se desconecta de lo colectivo, deja de preocuparse por las estructuras sociales que son injustas. Si tú te fijas, mucha de la literatura de autoayuda, muchas veces la publicidad de las tarjetas de crédito, en el fondo te dice, mira, depende de ti. No, nosotros mostramos con evidencia que hay condiciones estructurales que impiden a las personas poder desplegar una vida satisfactoria. Por eso la desigualdad es tan importante de asumir socialmente. Lo es porque hay elementos fundamentales que los gobiernos deben tener en cuenta para generar las condiciones que hagan feliz a la población. Mostramos que hay un nivel de vida material básico que es inescapable, es decir, esta agenda de la felicidad y desarrollo no puede hacer olvidar que la agenda tradicional sigue siendo importante. Necesidades básicas hay que satisfacerlas. Vivienda, alimentación, seguridad, abrigo, tienen que estar ahí. Algunas de las preguntas de este estudio son muy interesantes y son preguntas eternas sobre la felicidad. Si el dinero, por ejemplo, hace a uno más feliz o no. ¿Qué respondió la sociedad en Chile sobre esto? La gente dice que no, pero en términos de lo que los datos analíticamente señalan, lamentablemente se observa que sí. Es decir, quienes tienen más dinero tienen mayores niveles de satisfacción con sus vidas. Y en eso tiene que ver también el empleo. Por ejemplo, para tener un matiz, déjame hablarte de lo que sucede un poco en el mundo de los jóvenes, donde crecientemente el empleo para los jóvenes tiene que ser una actividad significativa, lo cual no es igual en la gente de mayor edad, que simplemente busca un lugar donde obtener ingresos. No, que para los jóvenes también están cada vez más buscando que esa obtención de ingresos vaya de la mano de algo que les haga sentido en términos de sus proyectos de vida. Sí, los gobiernos deberían estar preocupados por estos resultados. Ahora, el desafío es tomarlos en serio y llevarlos a la práctica, nos cuenta el investigador del PNUD. Que muchas veces los que han impulsado este tipo de medida o agenda, claro, cuentan con un poco la ironía de sus colegas o cuentan con el descrédito de decir, mira, no te creo mucho, o lo encuentro propuestas simpáticas pero que realmente no pueden traducirse en transformaciones reales. Rodrigo Márquez sostiene que hay que superar esas críticas y avanzar en propuestas que respondan a estas necesidades insatisfechas. Para ello hace falta voluntad política, perseverancia para hacer realidad estas sugerencias a pesar de los detractores. Y todo hace creer que Chile va en la dirección correcta. El Ministerio de Educación ya está utilizando este estudio para modificar el currículum educativo. La idea es introducir asignaturas que enseñen a tomar decisiones vitales sobre cómo proyectarse hacia el futuro y lograr una vida más satisfactoria. Esa reforma empezará a regir en 2 años más. La noticia es la acción del hombre. Lea hoy en Extra Informativo lo que sucede en Australia y el mundo. Extra Informativo, el semanario más completo en idioma castellano. Extra Informativo, pone en sus manos todo lo que a usted le interesa saber. Extra Informativo, exíjalo cada semana. You are listening to Radio Austral, a station of the Spanish Broadcasting Network, Radio Austral, Sydney, Australia. Corazón latinoamericano que late día a día y nos hace recordar que somos de la tierra, del sol y la alegría, que somos de la tierra, del calor y la amistad. Así es Radio Austral.
día más.